Salmo 145, versículo 17. Y Salmos 11:7, vamos a leer también. Dice la Biblia, oiga esto, dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Una vez más, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmos 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Padre, te damos gracias, gracias porque tú eres bueno. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por estas nuevas misericordias, Señor, de las que podemos disfrutar tus hijos. Gracias. Gracias, Señor amado, por la oportunidad de poder adorarte, exaltarte como un cuerpo, como una familia, Señor. Gracias también por la oportunidad de poder recibir tu palabra, Señor. Necesitamos ser transformados en nuestros pensamientos, y para ser transformados necesitamos, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos para escuchar lo que tu Espíritu Santo tiene para decirnos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar diciéndole que Dios no es como nosotros queremos que sea. Dios no es como el mundo dice que Dios es, o como el mundo piensa que Dios es. Dios es lo que las Escrituras dicen que Él es. Amén. Cualquier otra opinión acerca de Dios no cuenta, no tiene ningún peso. La única opinión que cuenta acerca de Dios es la opinión del mismo Dios que nosotros encontramos a través de las Escrituras. Por eso es que nosotros necesitamos conocer verdaderamente al Señor. Yo sé que muchas personas de sobra dicen: ¿y por qué hay tantas religiones? ¿Y por qué hay tantos pensamientos? Simplemente porque no hay un conocimiento del Dios verdadero, y nosotros debemos de invertir nuestra vida en conocer al Señor. La Biblia dice que usted y yo tenemos vida eterna cuando Cristo viene a nosotros. Pero la vida eterna no es un evento futuro solamente en nuestra vida. No es algo que vamos a recibir después de la muerte solamente. La vida eterna, dijo el Señor en Juan capítulo 17, consiste en conocer al Padre y al Hijo. Esa es la vida eterna. Y para conocer a Jesús debemos de pasar tiempo con Él. Para conocer al Señor debemos de escudriñar las Escrituras. Debemos de meditar constantemente en la palabra del Señor. Ahora, aunque entendemos que con nuestra mente finita nunca podemos conocer plenamente al Señor, pero en la palabra de Dios nos encontramos con los atributos de Dios, nos encontramos con su naturaleza, nos encontramos con su gloria. Y una de sus características, uno de sus atributos es la justicia. Solamente Dios es un Dios perfectamente justo. Y una vez más, la justicia es un atributo transmisible. Por lo tanto, el Señor espera que nosotros también podamos practicar la justicia, aunque entendemos que nosotros nunca practicaremos la justicia perfectamente como Dios, porque esa es su gloria. La gloria de Dios es que nadie puede hacer lo que solamente Él puede hacer. Por eso Él es Dios. Amén. Por eso es que nosotros no somos dioses, como a veces enseñan que somos dioses. Si fuéramos dioses, entonces podríamos nosotros amar perfectamente, ser misericordiosos perfectamente y ser justos perfectamente. Porque yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha actuado con injusticia? ¿Dicen amén los que han actuado con injusticia? La palabra justicia significa que le den a alguien lo que se merece. No significa la palabra justicia, que se le dé a alguien lo que se merece. Por lo tanto, debemos de pensar cuando hablamos de Dios, que nuestro Dios le da a cada quien lo que se merece. Dios no es injusto, dice la palabra del Señor. Por eso es que el Salmo 145, 17 dice: Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces, Dios es justo, no importa lo que diga el mundo, porque a veces el mundo tiene el pensamiento de que Dios es injusto, de que la vida es injusta, pero nunca se pone a pensar que el que es injusto es Él. Siempre pensamos en las injusticias de los demás, en las injusticias de otras personas. Sin embargo,
La realidad es que nosotros hacemos muchas injusticias. Segunda de Crónicas capítulo 19, versículo 7, dice la Biblia, oiga esto: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O yo lo repito una vez más: porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. O sea que en nuestro Dios no hay ninguna injusticia. No importa lo que el mundo piense, no hay ninguna injusticia en Dios. Dios no hace acepción de personas. No importa lo que los seres humanos piensen, Dios no hace acepción de personas, ni tampoco recibe cohecho. O sea que no podemos comprar al Señor. O en buen nica, no podemos darle buena mordida al Señor para que nos dé algo. No podemos decirle al Señor: Señor, si tú haces eso, te voy a traer $50. No, Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. No necesita el Señor. No, el Señor no acepta cohecho, no recibe cohecho de nadie. Si hay algo de lo que el mundo acusa a nuestro Dios, es que Dios es injusto. Ellos dicen: ¿por qué hay guerras? Si Dios fuera justo, no habrían guerras. ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay fenómenos naturales? Y el ser humano culpa a nuestro Dios por todas esas cosas. ¿Por qué, si Dios es amor, pasan estas cosas? Y todo lo que el ser humano dice. Si asesinan a alguien, si violan a alguien, es culpa de Dios. La gente culpa al Señor por eso. Sin embargo, escucha lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Santiago capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago le está escribiendo a la iglesia, está diciendo: aún entre ustedes esas manifestaciones de pleitos, de iras y divisiones son causadas por ustedes mismos, por su propia naturaleza pecaminosa. No pueden culpar a Dios por las cosas que ustedes hacen, por sus decisiones, porque son nuestras decisiones. Marcos 7, 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Una vez más, ¿de dónde sale? Dice: porque dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. ¿De dónde salen? Del corazón del hombre. Del corazón del hombre. No podemos culpar a Dios si alguien muere, pues es porque en el corazón de un hombre nació el odio y por eso mató a alguien. Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 6 dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjese, la maldad de los hombres sigue siendo mucha en la tierra. Y dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero una vez más el verso 5 y el verso 6 lo leemos de la versión popular. Dice: el Señor vio que la gente de la tierra era muy mala. Era muy mala. Y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Fíjense, ese es el corazón del ser humano sin Cristo. A veces, pero desgraciadamente, muchas veces el hombre se cree que es bueno y que es justo, pero la Biblia dice todo lo contrario. Por eso lo importante no es lo que yo pienso, sino lo que la Biblia me dice. Y eso es lo que somos. Sin Cristo somos personas injustas y malas. Verso 6 dice: lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra, y esto llenó su corazón de tristeza. Entonces, Dios es justo, no importa lo que el ser humano piense de Dios. No importa lo que ellos piensen.
Y el hombre es injusto, no importa lo que ellos piensen de sí mismos. Ellos pueden pensar que son buenos, que son justos. Si hay gente que dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy justo, si le puedo ayudar a alguien yo le ayudo. Ese es el pensamiento del ser humano, en su propia justicia y en su conocimiento, de su propio conocimiento de su justicia. Pero no es así. Romanos 3, del 10 al 18, el apóstol Pablo habla acerca de la condición del ser humano caído. Esta es la condición de todo hombre después de que Adán pecó en el huerto. Dios hizo al hombre perfecto, al primer hombre hizo perfecto, y luego heredamos el pecado de Adán, y esta es la forma en la que nosotros vivimos cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Romanos 3, 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos? Ni uno. El hombre puede pensar que sí, pero Dios dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Miren lo que dice adelante. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que Dios dice acerca del hombre. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, lo que él quiere decir es que no hay nadie sobre la faz de la tierra que nunca haya pecado. Nadie. No hay nadie sobre la faz de la tierra que nunca haya tenido malos pensamientos. Es más, aún con Cristo todavía tenemos malos pensamientos. ¿Cuántos todavía tienen malos pensamientos? ¿Alguna vez ha pensado en matar a alguien? Quiero matarte. Uno enojado piensa muchas cosas malas. Fíjense, y tenemos a Cristo en el corazón. ¿Qué tal una persona sin Cristo, con una sola naturaleza, solo con su naturaleza pecaminosa? Entonces Dios es justo, no importa lo que piense el hombre, y los hombres son injustos, no importa lo que piensen ellos acerca de sí mismos. Entonces el que nos creó dice, que el que nos conoce, el que nos formó dice, ustedes son injustos, todos ustedes son unos pecadores y por eso yo los destituyo de mi gloria. La semana pasada hablamos acerca de lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que si alguien peca, lo justo es que Dios lo haga morir. Y está la muerte primera, que es la separación del cuerpo de la parte material y la parte inmaterial. Y está la muerte segunda, es cuando las personas sin Cristo son lanzados al lago de fuego por toda la eternidad, separados de Dios por toda la eternidad. Y Dios no es injusto, sino que está declarando Dios su justicia por el pecado del hombre. Por lo tanto, entonces entendemos que la ira de Dios sobre el hombre es justa. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, su juicio sobre Sodoma y Gomorra fue justa por el pecado terrible de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios destruyó la tierra con un diluvio, la ira de Dios fue justa sobre todos los habitantes de la tierra porque su corazón era de continuo hacia la maldad. Y recuerde que la palabra justicia significa que le den a alguien lo que se merece. Eso es la palabra justicia. Cuando usted dice, pido justicia, ¿qué es lo que está diciendo? Que le den a la persona que hizo un agravio como corresponde a su delito. Por eso es que en los países, de acuerdo a tu delito, así también es la pena. Entonces, una persona que asesinó a alguien tiene una pena de 20, 25, 30 años. Así que de acuerdo a la pena, así es la sentencia. Entonces, la ira de Dios sobre el hombre es justa. Romanos 9, 27 al 28 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud.
Cuando usted ve, por ejemplo, la forma en la que vivían los hijos de Israel y cómo fueron quebrantados constantemente por el Señor, ellos vieron todo eso porque se alejaron de Dios y pecaron contra Dios. Se apartaron de Dios, por lo tanto, la ira de Dios vino sobre ellos de una forma terrible. Los judíos vivieron cosas terribles en su vida. Y cuando usted lee Lamentaciones, dice Jeremías, ¿por qué el hombre se lamenta por la situación en la que vive en lugar de lamentarse por su pecado? ¿Por qué no entiende el ser humano que lo que está viviendo en su vida es simplemente la justa retribución a su forma de vida? Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice la Biblia. Amén. El que siembra para la carne, de su carne cosechará muerte, separación. Pero el que siembra para el espíritu, el que vive en obediencia, entonces recibirá vida eterna, vida y paz, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la justicia de Dios es que la muerte es la consecuencia de todo pecado del hombre. Nadie puede decir que Dios es injusto porque Dios envía a los hombres al infierno, porque Dios fuera injusto si algún hombre no hubiese pecado. Pero la pregunta es, ¿quién puede decir yo nunca he pecado cuando le dice no hay justo ni aun uno? Por lo tanto, entonces Dios podría mandar a todos los hombres al infierno y seguiría siendo justo. Una vez más, ¿qué es lo que haría que Dios fuese injusto? Que el Señor enviase al infierno a un inocente. Pero ¿quién es inocente? ¿Quién no ha pecado nunca? Todos hemos pecado. El problema es que el pensamiento del hombre es, no, yo no merezco eso. ¿Cómo es posible? Bueno, pero es que no es lo que yo piense, es lo que Dios piensa. Por el pecado del hombre es que la Biblia dice que viene un tiempo cuando la ira de Dios se desatará sobre los hombres como pago por su injusticia. ¿Cuál injusticia? No las fornicaciones, no los adulterios, no los asesinatos ni sus inmundicias, sino que el pecado del hombre es que Dios manifestó su justicia a los hombres en la persona de Cristo Jesús, pero la humanidad, por causa de su maldad, prefirió practicar su propia justicia y en su justicia propia. Y es esta justicia propia la que los va a llevar al infierno y al lago de fuego por la eternidad. Dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando uno, por ejemplo, le habla del Señor a una persona, dice, no, es que si yo me hago cristiano, tengo que dejar la sucursal que tengo, la otra sucursal. No, es que si yo me hago cristiano, ya no puedo seguir bebiendo. Si yo no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. ¿Por qué? Porque los hombres aman sus malas obras. Aunque el hombre sabe que eso tendrá una repercusión terrible por su pecado, igual el hombre lo hace. Es como el que fuma. El que fuma sabe que en la cajetilla dice, fumar es dañino para la salud, te puede provocar cáncer, no importa. Es más, cuando fuma dice, a veces dice, regálame un cáncer. Dame un cigarro, regálame un cáncer. Ya sabemos. Ya. O sea, no es nada. O sea, no puedo decir, no, somos inocentes, no lo supimos. Claro. Los hombres saben que tendrán una justa retribución por sus maldades, pero prefieren mirar y pasar el tiempo y ¿cómo sería? Solamente disfrutar un momento. Por ejemplo, hace poco usted vio que cómo se llevaron preso al presidente de Honduras. 8 años estuvo preso en Honduras. El hombre se enriqueció en 8 años, pero él sabía que al final iba a terminar preso. ¿Pero qué decidió? Él decidió vivir 8 años disfrutando de los deleites temporales del pecado y de los delitos. Ahora está preso y a lo mejor hasta le van a cadena perpetua como su hermano. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren ser reprendidos. Amén. Hermanos, los hombres amamos nuestro pecado, es la verdad. El hombre sin Cristo ama su pecado. Ama su pecado. Dice la Biblia que su deseo busca el que se desvía. Porque los seres humanos somos injustos por naturaleza. Amén. El pensamiento de muchos es que las buenas obras los van a salvar. Y entonces dice, bueno, hago algo malo, hago algo bueno. Y entonces hay un equilibrio.
Es que piensa que si practican ciertas clases de ritos y observan ciertas clases de reglas, entonces van a ir al cielo. Por lo tanto, el hombre continúa en su pecado, pero tiene su propia religión. Tiene su propia religión y va y se congrega a su lugar donde vaya su religión solamente para callar su conciencia. Sin embargo, el resto de su semana la vive pecando, deshonrando a Dios como quiere. ¿Y cómo vamos a engañar al Señor? Es más, algunos piensan que porque hicieron una oración de fe eso los va a salvar. Pero lo único que puede salvar al ser humano es la justicia de Dios manifestada en la persona de Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, entendamos, todos nosotros somos injustos, hicimos obras de injusticia. Y entonces nuestra injusticia nos hizo reos de muerte eterna. Nos hizo acreedores de la condenación eterna por causa de nuestro pecado. Sin embargo, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es Cristo. Ahora dice el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez más, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo sé que, bueno, esto es algo tremendamente profundo, no es fácil de entender. Voy a tratar de ponerlo en palabras sencillas. La justicia de Dios es que el hombre reciba de acuerdo a lo que ha hecho. Y como Dios no miente, Él dijo que la paga del pecado era muerte. Cuando el Señor le dice a Adán en el huerto, de todos los árboles del huerto podés comer, menos del que está en el centro del huerto, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y Satanás le dice, no van a morir, sino que Dios no quiere que sean como Él. Sin embargo, cuando el hombre y la mujer comieron del fruto, ellos murieron, fueron separados de Dios y Adán vivió 930 años y murió. Y a partir de Adán todos los hombres mueren. Eso significa que a partir de Adán todos los hombres pecan. Es más, usted y yo nos vamos a morir un día. ¿Y por qué que nos vamos a morir? Porque todavía seguimos pecando. ¿Cuántos pecan todavía? Todavía, pero tampoco lo diga con tanto júbilo. Amén, gloria a Dios, todavía peco. No, tampoco así, ¿verdad? La justicia de Dios es darle al hombre conforme a sus acciones. Y todos los hombres pecaron y la Biblia dice que Dios no puede tener por inocente al culpable. Escúchame, esto es muy importante. Dios no puede tener por inocente al culpable. Por lo tanto, entonces, nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y la semana pasada aprendimos que la misericordia es que no me den a mí lo que yo me merezco. Oiga bien, la diferencia entre la misericordia y la justicia. La misericordia es que no me den a mí lo que me merezco. Y la justicia es que me den a mí lo que me merezco. Ahora, ¿cuántos pecamos? Todos. Entonces, ¿qué merecemos? ¿Qué merecemos? ¿Qué cosa? La muerte. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor tuvo misericordia, o sea que no me dio lo que me merecía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y dónde queda la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios se manifestó en la persona de Cristo. Entonces entendemos que cuando Cristo vino a la cruz a morir, la ira de Dios se derramó sobre el Padre para Él tomar nuestros pecados y declararnos justos, porque Cristo, que era justo, fue declarado culpable. Fíjense cómo es. Cristo, que es Dios, siendo justo, fue a la cruz y tomó nuestro lugar. O sea que en la cruz hubo un intercambio. El Señor me dio su justicia y yo le di a Él mi culpabilidad. Él murió y yo viví. Pero como la muerte no puede retener a Dios, dice Él que Él se levantó al tercer día. Y dice que Él resucitó para nuestra justificación.
Por lo tanto, entonces, la ira de Dios fue derramada sobre el Señor para que nosotros fuésemos declarados justos. Es que, bueno, cuando leímos Romanos, la Biblia dice no hay justo ni uno, y está hablando de la persona sin Cristo. Ahora, cuando Cristo vea nuestra vida, entonces Él se convierte en nuestra justicia, y ahora la ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque Cristo que vive en nosotros pagó el precio de nuestra redención por medio de su bendita sangre que vertió en la cruz del Calvario. Entonces lo que estoy diciendo es que fuimos declarados justos por la muerte de Cristo en la cruz, no porque no pecamos, sino porque el Señor tomó nuestro lugar, Él tomó nuestros pecados. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted debe saber entonces que fue la justicia de Dios lo que causó la muerte de Cristo en la cruz. Todo lo que usted ve que Cristo padeció en la cruz fue por causa de la justicia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento había algo que se presentaba por los pecados. Y recuerda que cada quien debía traer un cordero. ¿Y qué hacían con el cordero que se presentaban? El sacerdote degollaba al cordero y le sacaba toda la sangre. Y por medio de esa sangre los pecados de los hombres quedaban cubiertos. Pero el hombre volvía a pecar y seguía siendo injusto delante de Dios. Y tenía que volver a presentar una vez más otro sacrificio. Pero Cristo es el sacrificio eterno, es el sacrificio perfecto que se hizo una vez y para siempre, para que nosotros ahora podamos disfrutar de esa justicia. Podamos decir, somos justos. Fíjese bien, mire, éramos injustos, pero ahora que Cristo vive en nosotros, somos declarados justos. ¿Y por qué somos declarados justos? Pues por causa de Cristo que habita en nosotros. Por lo tanto, una persona que no tiene a Cristo en su corazón sigue siendo una persona injusta, y la ira de Dios sigue sobre su vida, y si no se arrepiente va a morir y estará separado de Dios por toda la eternidad. Al lago de fuego por toda la eternidad. Dice, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida se ha lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Está en la muerte segunda, dice la palabra del Señor. Así que los hombres solamente estamos en dos estados: o estamos bajo la ira de Dios o bajo la gracia de Dios. Bajo la ira de Dios o bajo la gracia de Dios. El apóstol dice que nosotros antes de Jesús éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de misericordia. Porque hemos hecho de Cristo nuestra justicia. Porque ya no pensamos que mis buenas obras me van a salvar. Porque yo sigo creyendo, y usted debe seguir creyendo, que usted no es bueno, que el que es bueno es Cristo en usted. Amén, hermanos. Entendamos algo, usted y yo no somos buenos. Cristo en nosotros es bueno. Y si hay algo bueno que se produce en nosotros, es Cristo quien nos produce. Pero si nos quitan a Cristo, solo nos queda toda la perversión de nuestra vida. Si no ve usted, por ejemplo, el caso de Saúl. Saúl fue ungido como rey de Egipto y vino el Espíritu Santo sobre su vida. Pero cuando Saúl peca, el Señor lo desecha y le quita su Espíritu Santo. Y Saúl se convirtió en una persona perversa. Una persona perversa. Cuando tenía el Espíritu Santo, mandó a correr a todos los adivinos y a los agoreros que había en Israel, porque sabía que eso era una abominación al Señor. Cuando ya no tenía el Espíritu Santo, él mismo fue a consultar a una adivina. Cuando él tenía el Espíritu Santo, tenía temor de Dios. Cuando perdió el Espíritu Santo, cuando se fue de él, dice la Biblia que mandó a matar a todos los sacerdotes en el valle de Nob. Hizo una matanza terrible. Obviamente lo hizo un hombre llamado Doeg el edomita, pero fue por orden de Saúl. Saúl hizo cosas terribles cuando el Espíritu Santo ya no estaba en él. Por lo tanto, hermanos, entendemos que eso no es algo que puede pasar en este tiempo, porque ya el Espíritu Santo no se va de nosotros, porque la promesa de Dios en este nuevo pacto es que siempre estará en nosotros. Pero podemos contristar al Espíritu Santo. Y podemos contristarlo tanto hasta llegar a apagar al Espíritu Santo. Por eso hay personas que tienen a Cristo en su corazón, pero han pecado y han apagado el Espíritu Santo y hacen cosas terribles hasta que son quebrantados por Dios por causa de su pecado, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Muchas veces somos quebrantados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque pecamos contra el Señor, porque nos olvidamos de Dios, porque vivimos conforme a nuestros propios pensamientos y somos quebrantados y somos disciplinados por Dios. Porque Dios, hermanos, es un Dios justo y Él no va a tener por inocente al culpable. Amén.
Por eso cuando el salmista peca en su salmo de arrepentimiento en el 51 dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, no me quites tu Espíritu Santo. Él sabía que con el Espíritu Santo hizo algo terrible, porque lo que hizo David fue terrible, porque cometió adulterio y asesinato, mandó a matar al esposo de esa mujer. Con el Espíritu Santo en su vida, entonces él pensó, si con el Espíritu Santo en mi vida hice eso, si me quitan al Espíritu Santo, ni quiera Dios. Dice, si nosotros con el Espíritu Santo todavía tenemos malos pensamientos, todavía pecamos, todavía hay avaricia en nuestra vida, todavía actuamos con orgullo, todavía hacemos cosas que no son correctas, todavía mentimos. ¿Usted se imagina si se nos quitara el Espíritu Santo, hermanos, que haríamos en una perversión terrible? Y nuestro estado sería peor que el que venimos antes al Señor. Increíble. Pues sí que en el Antiguo Testamento el Señor dice que cuando alguien era liberado de un demonio y ese demonio salía, dice la Biblia, y después andaba por lugares secos y no encontraba dónde quedarse, pues decía, voy a regresar a la casa donde estaba antes, y cuando viene la haya arregladita y dice, me gusta esta casa, no vengo solo yo, me traigo 7 más. Y entonces la gente se vuelve peor. Por eso no es algo que nos puede pasar a nosotros, hermanos, porque nosotros no puede habitar el Señor, el Espíritu Santo y Satanás no pueden habitar los dos. Amén. Entonces dice la Biblia que Dios puso a Jesús como propiciación. Esta palabra propiciar significa que la ira de Dios quedó satisfecha. Recuerde que Dios odia el pecado, y cuando Cristo muere en la cruz, entonces, como Cristo es el sacrificio perfecto, entonces la ira de Dios quedó propiciada. Por lo tanto, ahora todos aquellos que hacemos de Cristo nuestra justicia, entonces ahora somos declarados justos delante de Dios. Y es increíble, y es como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la declaración de inocencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados, y Él hace una promesa gloriosa y dice, y nunca más me volveré a acordar de vuestros pecados. Hicimos cosas terribles y a veces recordamos y decimos, qué terrible lo que hice. Pero nosotros recordamos, pero Dios no recuerda nada de eso. Por eso dice la Biblia, no traigas a la memoria las cosas pasadas. Porque todo nuestro pasado fue perdonado. No importa lo que usted hizo, no importa las cosas terribles. Porque yo sé que ustedes hicieron cosas terribles, desde aquí los veo. Hicimos cosas terribles. Deshonramos al Señor terriblemente. Sin embargo, el Señor perdonó todos nuestros pecados y Él prometió, nunca me voy a acordar de esos pecados. Pero ahora que estamos en Cristo, Él sí se acuerda de nuestros pecados que estamos cometiendo. Ahora sí, porque el Señor nos ha limpiado nuestros pecados y Él dice que el que es justo. ¿Cuántos son justos? ¿Sabe qué dice la que tienen que hacer los justos? Los justos deben de practicar la justicia. ¿Y sabe qué es la justicia? La justicia es obedecer los mandamientos de Dios. Cada mandato, cada línea, cada renglón debe ser amado por los hijos de Dios. No lo que me parece. No es que este mandamiento se ve difícil. No ese, no. Mejor ponémonos más suave. No, todos debemos de amar los mandamientos del Señor. Todos sus mandamientos. Amén. Entonces eso es practicar la justicia. No mi justicia, no lo que yo pienso que es correcto, sino lo que la Biblia dice que es correcto. Hermanos, debemos de dejar nosotros de pensar en nuestra propia justicia. Debemos de pensar en la justicia de Dios. Lo justo para el Señor es que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Porque si nosotros tenemos el pensamiento de nuestra propia justicia, entonces usted y yo deberíamos de morir, deberíamos de estar separados de Dios por toda la eternidad, porque pecamos contra Dios. Sin embargo, Dios hizo a Jesús nuestra justicia y ahora ya no dependemos de nosotros, sino dependemos del Señor. Nos acercamos a Dios no confiando en nuestra justicia, sino en la multitud de sus misericordias. Amén. Ahora nosotros debemos de obedecer el mandamiento de Dios. Porque es bonito conocer acerca de la doctrina de la justificación. Gloria a Dios. Dios es justicia y conocemos la doctrina de la justificación. Todo eso está bien. Pero la fe sin obras es muerta. Y como yo sé que mi Dios es justo y Él perdonó todos mis pecados, entonces ahora yo debo de practicar la justicia. Y practicar la justicia es obedecer todos sus mandamientos. Es que Él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, no resista al que es malo. Si alguien os hiere una mejilla, ustedes pongan la otra.
Por lo tanto, cuando yo me enojo contra mi hermano que me ofendió y yo guardo mi enojo, yo estoy siendo injusto. Usted puede decir, no, ¿cómo es posible? Si él fue el que me ofendió, yo no soy injusto. Sí, está siendo injusto porque estás desobedeciendo el mandamiento de Dios. Porque tu justicia no es la justicia de Dios. Amén. Usted dice, mire, si nosotros pensamos en nuestra propia justicia, si alguien me ofende, ¿qué es lo correcto? Que esa persona me pida perdón, ¿sí o no? Y ella restituya. Pero eso no dice eso. El Señor dice, si alguien te hiere una mejilla, entonces tú vuélvele la otra. Esa es la justicia de Dios. El Señor nos enseña la importancia de su justicia, no de nuestra propia justicia. Amén. La justicia de Dios es que el hombre ame a su esposa incondicionalmente, incondicionalmente. Y que no diga, no, Señor, es que esta mujer, incondicionalmente te dije. No, siempre que incondicionalmente te dije, ¿no me oíste? Incondicionalmente. La justicia de Dios es que las esposas se sujeten a sus maridos, no importa cómo sea. Pero Señor, incondicionalmente te dije que obedezcas a tu esposo. Ajá, ya no le gusta a las mujeres. Que te sujetes a tu esposo, que lo respetes. Hermanos, por eso es que debemos de entender, escuche bien, nosotros estábamos muertos. Y yo creo que cuando una persona, yo me imagino que cuando una persona está al borde de la muerte y Dios hace un milagro y esa persona vive, yo creo que su pensamiento será diferente. ¿Verdad que sí? Hay cosas que pasan en nuestra vida que Dios provoca en nuestra vida por nuestro pecado, porque recuerde que cuando nosotros pecamos y continuamos en nuestra práctica de pecado, el Señor nos va a quebrantar porque Dios es justo y Él no tiene por inocente al culpable. Entendamos, Él ya no me va a mandar a la muerte eterna. El Señor no me manda al infierno ni al lago de fuego porque Cristo es mi justicia, pero sí me quebranta por mi pecado. Sí provoca enfermedades, produce enfermedades, pérdidas y cosas terribles para que nos volvamos a Él. Porque estamos recibiendo la retribución por nuestra maldad. Por eso dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 20. Oiga esto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque no es como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. No, no es así. Si alguien te hiere una mejilla, ¿qué hay que hacer? Si alguien te obliga a dar carga por una mía, ¿qué hay que hacer? Si alguien te maldice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que bendecirlo. No paguéis a nadie mal por mal, dice la Biblia. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Y no comida envenenada. Si tuviere sed, dale, y no agua contaminada. Porque esa es la justicia de Dios. Voy terminando para que entendamos un poco la justicia de Dios. Mire, cuando el Señor viene a bautizarse en el bautismo de Juan, a Juan se le da un encargo, le dice a Juan, le dice el Señor a Juan, cuando tú bautices a alguien y esa persona a quien tú bautices, veas que sobre él viene el Espíritu de Dios en forma corporal y se mantiene en él, entonces ese es el Mesías, ese es el Cristo. Entonces de repente viene el Señor y Juan lo reconoce y dice Juan, tú deberías de bautizarme a mí, yo no a ti. Entonces le dijo, déjalo para que se cumpla toda justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo entiendo, yo soy Dios, claro, pero el plan de Dios es que vos me bautices a mí. Esa es la justicia de Dios, que se obedezca el mandamiento del Señor. El Señor mismo dijo, yo vine para hacer la voluntad del Padre, no mi propia voluntad. Entonces, ¿qué es lo justo para Dios? Lo justo para Dios es que se obedezcan sus mandamientos. Amén. Eso es lo justo para Dios. Que se obedezcan sus mandamientos. Mire, la justicia de Dios es una cosa impresionante. El Señor en Juan capítulo 13 toma una pana con agua, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos haciendo una labor de esclavo. Y cuando llega donde Pedro, Pedro le dice, a mí no me lava los pies. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba en su propia justicia. Pedro era un hombre, hermanos, con un pensamiento de justicia propia bien fuerte en él. Por eso cuando llega donde él dice, no, a mí no me va a lavar los pies. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, si no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Dijo, bañame si querés, porque quiero tener parte contigo. Porque Pedro sabía que ese era un trabajo ¿de quién? De un esclavo. Y Pedro sabía, pero ya había tenido la revelación de Dios.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo el Cristo, el Hijo del Dios vivo, me va a lavar a mí los pies? Imagínense si hubiese tenido todavía el conocimiento de que Jesús era Dios, porque él no lo sabía todavía. Mucho menos que se deja lavar los pies. Sin embargo, el Señor les está dando una gran lección. Y les dice el Señor, si ustedes entienden lo que yo acabo de hacer con ustedes, ustedes serán bienaventurados. Si ustedes entienden que su justicia no es la justicia de Dios, ustedes serán bienaventurados. Es que recuerde que Pedro era un hombre con su justicia propia terrible. Por eso cuando llegan al huerto y agarran al Señor, se sacan la espada y le vuelan la oreja al hombre. Y no es que le quería cortar la oreja, le quería arrancar la cabeza. Pero solo le agarró la oreja. Tuvo mala puntería. Pero él iba por la cabeza de ese hombre. Por su pensamiento de la propia justicia. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, usted ve que es un hombre totalmente diferente. Porque aquellos que sabemos que hemos sido perdonados por el Señor, aquellos que sabemos que Cristo es nuestra justicia, no andamos pensando ya en nuestra justicia propia, sino decimos, ¿qué dice mi Señor? ¿Qué dice tu palabra que debo de hacer? Porque yo soy justo, yo debo de practicar la justicia, porque yo no quiero ser injusto. Por eso es que toda desobediencia es una obra de injusticia, es un acto de injusticia, es un pecado, y toda injusticia es pecado. Cuando yo hago lo que Dios dice que no debo de hacer, es injusticia, por lo tanto es pecado. Cuando yo no hago lo que Dios dice que debo de hacer, es un acto de injusticia, por lo tanto es pecado. Entonces nos alegramos y decimos, gloria a Dios, porque ahora cuando vengo al Padre, el Padre no me mira a mí, sino que ve a Cristo en mí, porque Él es mi justicia. Pero saben que también el Señor sigue viendo y dice, si vos has sido justificado, tenés también que hacer obras de justicia. Y hacer obras de justicia es, hermanos, vivir conforme a la palabra del Señor. Romanos 12, 13 al 21, dice la Biblia. Mire qué tremendo esto. Ya lo dije, pero lo voy a leer. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo voy a hacer lo posible por estar en paz con todos los hombres, porque eso es lo que el Señor dice. Esa es su justicia. Si alguien me ofendió, voy a ir a pedirle perdón yo, porque yo quiero estar en paz con él. Si después que me ofendió, él todavía sigue enojado conmigo, no puedo hacer nada, porque eso ya no depende de mí. Ese es su problema. Amén, pero mientras dependa de mí, yo voy a ir. Y si me voy a humillar, pues me voy a humillar. ¿Cuál es el problema? Si cuando Cristo estaba en la cruz, le dijo al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros ya sabemos lo que estamos haciendo. Amén. Porque nosotros, el pecado en nuestra vida es una opción. Nosotros tomamos la decisión de pecar. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Por lo tanto, entonces, cuando yo me vengo, ¿qué estoy haciendo? Obrando en mi propia justicia. Y mi propia justicia no es la justicia de Dios. Y en mi propia justicia estoy siendo injusto delante de Dios. Qué terrible. Es una cosa terrible. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es algo, mire, que yo quiero que nosotros entendamos. Nuestro Dios es un Dios justo. Y cuando nosotros desobedecemos al Señor, toda desobediencia traerá una justa retribución sobre nuestra vida. En Salmo 51, el salmista fue quebrantado terriblemente por Dios. Y le dice el salmista al Señor, tus juicios son justos. Yo pequé y tus juicios son justos. Todo lo que está pasando en mi vida es justo, porque yo hice mal. Cada vez que estamos atravesando una situación difícil en nuestra vida, hermanos, revisemos nuestra vida. ¿Será que por causa de nuestra injusticia estamos siendo quebrantados por Dios? O quizá estamos siendo probados en nuestra fe. Porque recuerde que nosotros somos probados en nuestra fe para que nuestra fe crezca, y también somos quebrantados para volver a su santidad, para que tengamos realmente, hermanos, conciencia de que somos seres espirituales y necesitamos aprender a depender de Dios. Yo veo a muchos cristianos que se llaman cristianos que andan jugando con Dios, haciendo cosas que no deben de hacer. Deténgase, hermano, deténgase. Vuélvase al Señor, porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Ahora, si alguien lo hace sufrir a usted, si alguien es injusto con usted, déjelo. Usted no sea injusto, deje lugar al Señor. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice, Dios que es justo
pagará con sufrimiento a quienes nos hacen sufrir a ustedes. ¿Oyó eso? Lindo eso, ¿ah? Bueno, pero ¿por qué no esperamos hasta que Dios haga las cosas? No, yo lo quiero hacer y yo le voy a decir y que no sé qué. Y no. ¿Para qué quiero que Dios sea el que se venga? Yo me voy a vengar. Estamos jugando a ser Dios y nos convertimos en injustos. Actuamos con injusticia. Y en lugar que Dios quebrante al otro que me hizo daño, Dios me quebranta a mí por quebrantar su mandamiento, por no obedecer el mandamiento de Dios. Una vez más, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Eso lo dijo de una manera tremenda. Dijo: es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel que sea el que causa el tropiezo. Mejor fuera, dijo el Señor, que se amarre una piedra de molino al cuello y se lance a lo profundo del mar. Qué terrible es, hermano. Por lo tanto, entonces, nos alegramos porque ahora hemos sido declarados justos. En la cruz del Calvario fuimos declarados justos. Y ya no hay condenación para nosotros, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que han confiado en la obra de Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, los que no confían en sus obras y dicen: no, yo soy salvo porque Cristo me declaró justo. El Padre me declaró justo en la cruz por la muerte de Cristo. Pero ahí no se termina esto. Ahora yo debo de actuar con justicia. Y actuar con justicia significa obedecer los mandamientos del Señor, aunque a veces a mi justicia propia le parezcan injustos. Pero si nosotros, imagínense, hermanos, si el Señor, si usted no le puede decir: Señor, haceme justicia, tal vez de su adversario, pero que diga: Señor, no es justo lo que me pasa. No, hermanos, tenga cuidado, porque la justicia de Dios es que le den a cada quien de acuerdo a lo que ha hecho. Y si Dios nos juzgara por lo que nosotros hemos hecho, hermanos, ya muchos hubiéramos desaparecido de este planeta. Por lo tanto, hermanos, el que es justo, dice Apocalipsis. ¿Cuántos son justos? Dicen amén. ¿Qué deben de hacer los justos? Practiquen la justicia. Porque el que no practica la justicia es porque no ha entendido que ha sido justificado por el Señor. Vamos a orar esa mañana. Cierre sus ojos, Padre.